Génesis 3, 7. Fueron abiertos los ojos de ambos. Y qué ironía hay en estas palabras que registran el cumplimiento de la ambigua promesa de Satanás. Fueron abiertos los ojos de su intelecto, comprendieron que ya no eran más inocentes. Se abrieron sus ojos físicos, vieron que estaban desnudos. Se hicieron delantales. Estando avergonzados en su presencia mutua, procuraron evadir la deshonra de su desnudez. Sus delantales de hojas de higuera eran un triste sustituto de las vestimentas radiantes de inocencia que habían perdido legalmente. La conciencia entró en acción. Que su sentimiento de vergüenza no tenía sus raíces en la sensualidad sino en la conciencia de culpa delante de Dios es evidente porque se ocultaron de él. La única inscripción antigua que muestra alguna semejanza con el relato de la caída del hombre, como se presenta en la Biblia, es un poema bilingüe sumero-acadio que dice, la doncella comió aquello que era prohibido, la doncella. La madre de pecado, cometió mal, la madre de pecado tuvo una penosa experiencia, a Jeremías, das Alte Testament im Lichte das Alten Orients, el Antiguo Testamento a la luz del Antiguo Oriente, página 99. Leipzig, 1930, Génesis 3, 8. La voz de Jehová Dios. Las visitas periódicas de Dios, hacia el fin del día, cuando suaves céfiros vespertinos refrescaban el huerto, siempre habían sido una ocasión de deleite para la feliz pareja. Pero el sonido de la aproximación de Dios fue entonces un motivo de alarma. Ambos sintieron que de ninguna manera se atrevían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentimiento de culpabilidad. Génesis 3, 9. ¿Dónde estás tú? Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, se ocultó ahora. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán, no como si ignorase su escondedero, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda que la del pecado mismo. Aquí, por primera vez, somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo, que caracteriza al hombre o en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. Génesis 3, 12. La mujer que me diste. Dios formuló una pregunta que revelaba su conocimiento de la transgresión de Adán y tenía el propósito de despertar dentro de él una convicción de pecado. La respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa por su confusión, lo que significaba una acusación contra Dios. Así había cambiado el carácter de Adán en el corto intervalo desde que entró en la senda de la desobediencia. El hombre que sentía un cariño tan tierno por su mujer como para violar a sabiendas la orden de Dios a fin de que no fuera separado de ella. Ahora habla de ella con antipatía fría e insensible como la mujer que me diste por compañera. Sus palabras recuerdan las de los hijos de Jacob que hablaron a su padre en cuanto a José como tu hijo, Génesis 37, 32, Lucas 15, 30. Uno de los amargos frutos del pecado es la dureza de corazón, sin afecto natural, Romano 1, 31. La insinuación de Adán de que Dios era culpable por su triste condición, al estar atado a una criatura tan débil y seductora, se hunde en las mismísimas profundidades de la ingratitud. Génesis 3, 13. La serpiente me engañó. La mujer también tenía una respuesta lista al acusar a la serpiente de haberla engañado. Ni Adán ni su mujer negaron los hechos sino que procuraron escapar acusando a otro. Tampoco dieron evidencias de contrición. Sin embargo, existe una notable diferencia entre sus confesiones.
La mujer protestó que había sido engañada. Adán admitió tácitamente que su acto había sido deliberado, con pleno conocimiento de sus consecuencias.